Eh, Vamos a dar comienzo a la sesión de la Sociedad Médico-Quirúrgica. Yo soy María Pellicer, soy digestóloga del Hospital Clínico de Barcelona y hoy pues tenemos la suerte de contar con David Parquero, que es gastroenterólogo del Hospital Moisés Broggi y que hablará del manejo endoscópico de pólipos del colon. Después con Hugo Uchima, que es también gastroenterólogo que está en Canruti. Y luego con Ana Otero, que es cirujana gastrointestinal y que está en el Hospital Clínic, ¿no? Entonces sí que hablará del manejo quirúrgico de los pólipos del recto. Entonces, si os parece, dejaremos las preguntas para el final, porque seguramente será chulo pues, tener una visión global de todo y poder hacer un manejo. Y podemos también al final, según cómo, pues poner algunos casos para comentar y hablar sobre esto. Las preguntas las podéis hacer por el chat que está aquí. Por si se os van surgiendo, pues las podéis ir dejando ahí y yo después las intentaré ir canalizando. Pero también, si no somos muchos, si os parece, pues podéis poneros las cámaras luego y hacerlas vosotros mismos, ¿eh? Yo creo que siempre da más caliu, ¿no? La interacción directa. Entonces, de momento apagaros todos nos apagamos el micro para que no haya interferencias, pero luego ya cuando pasemos a las preguntas, pues podéis poner la cámara y vamos haciendo. ¿De acuerdo? Pues empezaremos con el primer ponente, el doctor David Parquero del Hospital Moisés Broggi. Vale. Voy a ver si puedo compartir la pantalla con vosotros. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Se ve? Se ve perfecto, David. Vale. Vale, pues nada, lo primero felicitaros por el curso de actualización para todos, ¿no? Es un placer participar y que me hayáis invitado y voy a hablar del manejo endoscópico de los pólipos complejos. Vamos a seguir esta pauta. Lo primero es definir qué es un pólipo complejo. Tendremos en cuenta unas consideraciones previas y pasaremos a ver las opciones terapéuticas. Entonces, un pólipo complejo se define por aquel que resulta difícil de resecar para un endoscopista estándar, y esto viene a suponer el 15% de los pólipos que nos encontramos. Las principales características de estos pólipos, pues generalmente son pólipos de gran tamaño, superior a los 2 centímetros, y en el caso de los pediculados también aquellos que tienen un tallo grueso o corto. Suelen ser pólipos planos, típicamente los LST, y están habitualmente localizados en zonas difíciles, ¿no? Pues en el ciego, en el colon derecho, que tenemos peor estabilidad, o en el orificio apendicular, divertículos, entre pliegues en algún ángulo, etc. Y luego pueden tener algunas características propias, como por ejemplo que no se eleven, ya sea por infiltración de la lesión, porque esté el pólipo sobre una cicatriz, o en caso de que sospechemos una invasión profunda porque nos interesa mucho hacer una resección en bloque. Estas características son las que definen globalmente a los pólipos complejos. Hay algunas clasificaciones, esta concretamente, el SMSA, en realidad salió para identificar un grupo de pacientes en los que hay un riesgo incrementado de fallo de la mucosectomía, ¿no? Y predice un poco lo que vas a tardar, si vas a tener más efectos adversos y demás. Pero es una forma fácilmente objetiva de, teniendo en cuenta el tamaño, la morfología, la situación de la lesión y el acceso, hacer un cálculo y saber de antemano si ese pólipo va a ser más difícil que otro. Y bueno, es una forma de manera objetiva de poder prepararnos ante lo que nos viene. Teniendo en cuenta lo que es la definición, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, antes de tomar una decisión terapéutica. Es muy importante tener en cuenta la edad y las comorbilidades del paciente, cuál es la probabilidad de que se trate de un pólipo maligno. Siempre en nuestra cabeza debe estar elegir la técnica más fácil y eficaz posible, y una vez elegida, decidir si el endoscopista es el adecuado para realizar la técnica. Si no lo es, pues hay que escoger a un compañero que lo sea. De la misma manera, es muy importante que el centro, el material y el momento sea óptimo para realizar la técnica propuesta. Y cuando tenemos casos complejos, pues hay que disponer de un equipo multidisciplinar para tomar decisiones. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver las opciones terapéuticas, que serán las siguientes. Tanto la asa fría caliente como la mucosectomía, la disección, la resección endoscópica transmural, los sistemas estabilizadores externos y la cirugía combinada o no con la endoscopia.
En asteriscos marco los que hablaremos un poquito más porque son las técnicas que se consideran avanzadas en la resección de pólipos. ¿Habéis pensado láser fría o caliente en caso de pólipos complejos? ¿Cuándo? Pues en algunas situaciones puede ser útil, sobre todo láser fría en estos pólipos muy planos, típicamente es de colon derecho, estos que son más cerrados, que difícilmente los podemos coger si los elevamos, pues se pueden solucionar de una manera muy sencilla con asa fría. De la misma manera, las lesiones que no se elevan porque han sido biopsiadas o están sobre una cicatriz, también se pueden solventar fácilmente con asa fría. Y hay asas dedicadas exclusivamente para hacer estos tratamientos que son muy útiles. Son asas duras, con menos filamentos y que son muy fáciles de utilizar. El asa caliente, pues en pólipos complejos, pues obviamente, por ejemplo, los pólipos pediculados grandes, pues es un caso de uso del asa caliente, que nos podemos ayudar del uso de los lazos y los clips para evitar sangrado de los pedículos. Y marginalmente en algún caso de non-lifting, por un resto de recurrencias, si con el asa fría no acaba de saltar, pues a veces le damos un toquecito de calor. Aquí os he puesto una imagen muy chula de una hemorragia post-polipectomía de un tallo que se controló con unos clips. Mucosectomía. La mucosectomía lo conocéis todos. Es una técnica que nos permite la resección en bloque de lesiones de hasta unos 20 milímetros y el concepto pues, se basa en crear un abón submucoso para poder alejar capas más profundas de la lesión y resecar con asa caliente. Tiene unos pros muy claros, que es una técnica muy accesible, generalmente de duración corta, de coste bajo y técnicamente asequible. Los taps puede ser. Y además tiene menos complicaciones que otras técnicas como... Si me pasas una casa grande. Si me pasas una casa muy grande. ¿Se oye a alguien por ahí? En cuanto a las contras... cerrar los micros, los que no estáis hablando, sisplau, tanqueu els micros. Gracias. En cuanto a las contras, pues obviamente no permite la resección en bloque de lesiones de más de 20 milímetros y por lo tanto en estos casos va a tener una alta tasa de recurrencia local y peor precisión en el diagnóstico histológico. En la tabla típica que hacemos comparativamente con la disección, que es como su enemigo, ¿no? O bueno, no su enemigo, pero su alter ego, pues como veis la resección en bloque pues siempre es más asequible la disección, el tamaño. La recurrencia es mayor en la mucosectomía, aunque en más del 90% de los casos se va a resolver endoscópicamente, pero gana tanto en complicaciones como en coste, tiempo y dificultad. Aquí, por ejemplo, os he puesto alguna imagen para que veáis que a pesar de esto, pues tiene mucha utilidad. Esto era una lesión de 8 centímetros en colon izquierdo en un paciente mayor, una lesión sesil, pero que una vez dada, pues parecía una lesión pues bastante homogénea y no parecía que aparte del tamaño pudiera tener un componente invasivo. Se hizo una mucosectomía en bloque, resultó ser un adenoma velloso con displasia de bajo grado, esta es la escara, no presentó ninguna complicación y el paciente quedó curado. Este es otro caso también, esta es una señora joven que en un programa de cribado pues nos encontramos con esta lesión en visión frontal y en retroversión, una lesión plana con un nódulo prominente de unos 4 o 5 centímetros que se pudo resecar en bloque este nódulo prominente y el resto en fragmentos y este resultó ser un adenoma tubuloso con displasia de bajo y alto grado, pero que también se pudo resecar completamente sin problemas y no hubo que hacer ninguna cosa más compleja ni agresiva. Entonces, esta tabla yo creo que es muy importante porque la mucosectomía, con estas fotos lo que os quería demostrar es que si elegimos bien el caso, pues es muy útil. Básicamente, como veis, contra mayor es el tamaño y la lesión es más plano, más campo empieza a ganar la disección o técnicas que nos aseguren la resección en bloque, porque a más tamaño y más plano hay más riesgo de invasión submucosa. Pero ya sabemos todos que las lesiones de extensión lateral granulares, si son homogéneas, prácticamente tienen muy poco riesgo de invasión submucosa y podemos hacer mucosectomías de lesiones muy grandes. Incluso si son heterogéneas, sabemos que el nódulo prominente es donde se suele albergar la lesión invasiva y también si la resecamos en bloque, como hemos visto en el anterior caso, pues podemos seguir haciendo una mucosectomía en fragmentos. Sí que es cierto que ya las que son totalmente no granulares, pues como veis, la disección empieza a ser más importante en tamaños menores. La mucosectomía tiene variantes o técnicas, digamos, complementarias que le pueden ser útiles, por ejemplo, si nos queda un islote residual durante la mucosectomía o en la recurrencia para acabar de solventar el problema, ya sea pinzas frías, pinzas calientes, soft coagulation, hay distintas opciones.
Y en el caso de las lesiones non-lifting, que teóricamente pues no serían buenos candidatos para una mucosectomía, estas variantes pueden ser útiles, tanto la mucosectomía asociada a una técnica ablativa en la zona que no se eleva, como la resección a disección híbrida, que es una mezcla entre la resección y la disección. Y luego la resección underwater, que me pararé un poco en ella porque es una técnica que nos gusta mucho y que puede ser muy útil en muchos casos. Aquí os he puesto un ejemplo de una lesión non-lifting para que lo veáis. Esto fue una lesión que inicialmente ya se ve que, aunque es muy pequeñita, hacia 10 milímetros, pues era plana, irregular, una zona deprimida, friable, con piel de pollo, y que cuando fuimos hacia la elevación, pues obviamente no se levantaba. Se puede hacer una mucosectomía en bloque igualmente por el tamaño, pero aunque no hubo complicación, resultó ser un PT1 con una invasión de más de 1000 micras y se tuvo que operar. La pieza fue limpia quirúrgica, pero bueno, la indicación quirúrgica la tenía. La mucosectomía es un concepto que apareció a partir del 2012 en Wim Moller, que estaba haciendo unos estudios de ecoendoscopia durante la colono. Se dio cuenta que cuando llenaba el colon para hacer la eco con minisondas, la capa mucosa se quedaba totalmente circular, pero tanto la mucosa como la submucosa se alejaban de la capa mucosa y empezaron a flotar hacia la luz. Entonces, esto tiene mucha utilidad porque nosotros cuando hacemos una colonoscopia normal, al poner aire o CO2, las paredes del colon se van a aplanar. Entonces, por eso es muy importante la creación del agón submucoso cuando nosotros pinchamos para separar las capas. Pero cuando hacemos un underwater, esto se hace de manera automática. Entonces, ¿qué ventajas tiene no elevar? Pues vamos a disminuir el tiempo y el coste, nos va a eliminar el riesgo de introducir teórico células tumorales a capas profundas y el agua tiene por sus características químicas o físico-químicas, pues va a disipar la corriente reduciendo el riesgo de afectación térmica a capas profundas y es muy buen zoom para ver bien la lesión o zonas de sangrado. Nos facilita la resección de lesiones muy planas y non-lifting y además permite resecar lesiones en el apéndice, porque lo que se vio en el ciego es que cuando lo llenas de agua, el apéndice tiende a evertir hacia la mucosa quedando accesible. Entonces, inicialmente la experiencia, para que veáis un poco la técnica, si es segura y si funciona bien, ahora ya hay más casos, incluso a nivel nacional tenemos un registro, pero las primeras experiencias pues hablaban de más de 200 lesiones sesiles o planas, con tamaños medios de hasta 30 milímetros, incluso localizadas en el apéndice, y la técnica era relativamente rápida, 35 o 40 minutos, consiguiendo resecciones completas de más del 95% de los casos, incluso según el tamaño en bloque. Como complicaciones, menos del 5%, fijaos, 0 perforaciones e incluso en la serie del apéndice. Y hubo un par de casos de síndrome de pospolipectomía sin necesidad de cirugía. Las recurrencias a los 6 meses inferior al 5%, en el apéndice un poco mayor, pero siempre rescatado endoscópicamente. O sea que es una técnica muy útil y segura. El aire, llenamos el colon. Generalmente quizá no suele hacer falta tanto volumen como está descrito inicialmente, pero bueno, lo llenamos todo de agua. Si es a 37 grados mejor, porque vamos a tener menos peristaltismo. Y cogemos la lesión sin aspirar y cortamos. Aquí os pongo un vídeo que me ha cedido Hugo, porque yo no tenía un vídeo así para poderos enseñar. A ver si se puede ver. Vale. Esta es una lesión que vieron, una lesión plana, que no era muy grande, con un centro pues, claramente deprimido y un patrón irregular, que se intentó elevar, presentó un signo de no elevación. Tomaron unas biopsias que hablaban de adenoma y se planteó hacer una técnica de resección underwater en un segundo tiempo. Entonces, aquí, pues, como os explicaba, acceder a la lesión, marcar. Utilizamos un asa y nos David, guiamos. Dime, me recomendaron apagar la cámara cuando el vídeo se lentecía y ahora se está enlenteciendo. apagar la cámara. Apagar tu cámara, Ah, vale, vale. sí, para que el vídeo fluya más rápido. ¿Y esto cómo se hace? Abajo, donde Abajo. pone mute y start video, Sí. abajo del visor. Es que yo, a ver, El micro. Sí. ahora puede ser mejor. Sí. Vale, perfecto. Pues nada, lo que decíamos, se cogía
se apoyaba la lesión y fijándose bien en las marquitas que había al lado que habíamos hecho con argón, nos aseguramos de haber cogido bien la lesión y, como veis, una resección completa, sin complicaciones. Resultó ser también, como el caso anterior, un PT1 con una invasión más de un milímetro, se tuvo que operar, también pieza limpia, y este caso se cerró por toma de clopidogrel. Pero bueno, es una técnica que nos es útil en algunos casos y además es segura. En cuanto a la disección, pues es una técnica avanzada que lo que nos permite es la resección en bloque. Se basa más o menos en lo mismo, en crear un abón submucoso y, en este caso, en vez de asirlo con un asa, con un bisturí, ir disecando la lesión. Pros, un poco al contra que la mucosectomía, ¿no? Pues altas tasas de resección en bloque, baja tasa de recurrencia local, un diagnóstico histológico muy preciso y una alta probabilidad de curación. Contras, pues es una costosa, difícil y que tiene más complicaciones que la mucosectomía. Era la tabla que os ponía antes. Otra complicación de la que se habla poco, pero que puede ocurrir, aunque globalmente es poco frecuente, es cuando hacemos disecciones muy amplias, pues pueden haber casos de estenosis que, por fortuna, se suelen manejar bien endoscópicamente. La disección, pues es que es ideal en lesiones con alto riesgo de invasión y de abordaje difícil porque vamos a conseguir elevadas tasas de resección en bloque, pero es una técnica muy exigente, hemos de ser paulatinos a la hora de aceptar lesiones y es muy larga. Además, hemos de conocer un utillaje muy amplio. Es imprescindible para hacer esta técnica tener un diagnóstico óptico avanzado de la lesión, ser capaz de hacerlo, disponer del material y el equipo específico, tanto para la técnica como para sus complicaciones, tener un equipo preparado para realizarla y que tanto el centro sea capaz de asumir nuestras complicaciones como tener un patólogo que pueda interpretar bien estas piezas. Entonces, los pasos a seguir, pues es un marcaje igual por fuera de la lesión, como hemos visto antes. Elevamos la lesión inyectando en la submucosa y empezamos a hacer cortes por fuera de las marcas y una vez encontrado el plano, vamos disecando luego la muestra cuando la hemos resecado. Aquí veis una imagen del plano, que es una imagen que a mí me gusta mucho siempre, donde tenemos en la parte derecha la capa muscular, en la parte izquierda la parte de abajo de la lesión y en azul la submucosa, que es el plano de la disección donde vamos cortando. Entonces, aquí veis un marcaje, una lesión rectal muy cerquita del ano, que a pesar de ser un LST granular, y como tenía casi 3 centímetros, pues se decidió hacer una disección en bloque. Resultó ser un carcinoma in situ y fue muy bien. Esta es otra lesión también grande, antropilórica, que también recibió disección, que es la pieza que tenéis a la izquierda. Fue una neoplasia intraepitelial con displasia bajo y alto grado. Y esto es el tema del procesamiento. Tenéis con vuestros patólogos y que ellos os digan cómo quieren recibir la muestra, si en corcho, si en poliespan, con qué tipo de agujas. Eso es importante porque ellos son los que tienen que ver en qué formato quieren recibir la pieza para poder sacar el mejor provecho de su análisis. También que sepáis que no todas las localizaciones para hacer disección son iguales de fáciles o difíciles y es importante a la hora de programar la intervención. Y os recomiendo mucho que os miréis esta guía de la europea en cuanto a la formación en disección, que aunque puede ser un poquito descorazonador al principio leerlo, da bastantes puntos interesantes para aprovecharlo. Dejando de banda la disección, vamos a pasar a la resección endoscópica transmural y la diferencia fundamental es que, como veis, tanto la mucosectomía como la disección requieren generar un abón submucoso y esto tiene limitaciones en las lesiones que tienen el signo de la no elevación y las lesiones sobre divertículos o apéndice, aunque, como veis, la resección debajo del agua puede tener su utilidad en algún caso. La resección transmural no presenta estas limitaciones y ahora veréis por qué. Este sistema se desarrolló en el 2014 en Alemania y lo que nos permite, inicialmente para colon, y hace poco que también lo tenemos para tramos altos, lo que nos permite es hacer una resección transmural y un cierre del tejido único acto. Y es útil para estas lesiones que no se elevan, submucosas situadas en divertículos o apéndices. Obviamente nos da una histología excelente y también nos permite hacer algún diagnóstico en enfermedades más raras como la enfermedad de Hirschsprung. Y el concepto tenemos un capuchón que se monta encima del endoscopio. Este capuchón lleva por fuera un clip ya premontado y en su interior un asa. Entonces lo que hacemos es, una vez encaramos la lesión, la traccionamos dentro del capuchón con una pinza Grasper que viene incluida en el kit y una vez incluida dentro, lo que hacemos es coordinar el movimiento de liberación del clip y resección transmural, de tal manera que hacemos una cubierta.
experiencia, os pongo la principal, ¿no? La experiencia alemana que se publicó en GATT. Ahora pues veréis que hay experiencia un poco en todos sitios, pero inicialmente pues se juntaron hasta 181 casos en todas las localizaciones. La mayoría eran lesiones con el signo de la no elevación, pero también había lesiones diverticulares, submucosas, apendiculares, etc. Excluyeron las lesiones muy grandes o los PT1 ya con factores de mal pronóstico y el tamaño medio de lesión a resecar fue de 15 milímetros. El tiempo medio del procedimiento fue de 50 minutos y sus resultados son estos. Como veis, éxito al 90, R0 y resección transmural empieza cercano al 80 y tasas de recurrencia que parecen elevadas, pero que todas se recuperaron posteriormente en el siguiente del control. Complicaciones del 10% globalmente, aunque la mayoría no fueron graves, y un 11% de necesidad de cirugía, casi siempre por PT1 avanzados. Hay distintas experiencias en otras partes del mundo con resultados similares y en este sentido el Grupo Nacional de Resección tenemos un estudio prospectivo con más de 100 casos que aún no hablaremos de los datos, pero en nuestra serie retrospectiva de 71 casos pues tenemos unos resultados. Y también en cuanto a necesidad quirúrgica, aunque veáis que es de un 14%, también la mayoría fueron por PT1 avanzados. Entonces os pongo un ejemplo. Esto fue una lesión que se resecó en un cribado en colon izquierdo, una lesión muy grande, de 6-7 centímetros, que se resecó. Se decidió tatuar porque no se estaba muy seguro si podía ser una lesión avanzada o no. Y en el control a los 2 meses lo que vimos es que había una recurrencia o una recidiva, nos habíamos dejado un poquito de lesión, una lesión plana, justo en la zona de la cicatriz. Además el tatuaje se había extendido por la submucosa. Y como la histología inicial tenía extensas áreas de PT de carcinoma in situ, decidimos hacer una resección transmural para, de alguna manera, acabar con la cosa y solucionar el problema. Entonces aquí veis la lesión de nuevo, estamos haciendo las marcas alrededor de la lesión. En el caso del full thickness de la resección transmural, las marcas son capitales, ahora veréis por qué. Porque cuando entramos con el capuchón, la visibilidad se pierde mucho. Entonces estas marcas son muy útiles para localizar bien la lesión y para asegurarnos cuando la cogemos con la pinza, como veréis ahora, de que al introducirla dentro del capuchón las marcas están dentro y esto es lo que nos permite más o menos estar seguros de que nos estamos llevando la lesión de manera completa. Aquí hemos coordinado el movimiento de liberación del clip y corte. Muy importante deciros que en la tracción no hay que aspirar, hay solamente que traccionar para que no entre nada de fuera del colon dentro del capuchón. Y recuperamos la lesión, salimos fuera y tenemos que volver a ver que el clip esté correctamente colocado, que no haya habido ninguna complicación, etc. Pues nada, este fue un carcinoma in situ en la histología que quedó solucionado. Y aquí veis alguna otra foto. Las piezas se ven muy bien aquí, las resecciones transmurales. Las contraindicaciones de la resección transmural, pues la toma activa de anticoagulantes y las lesiones próximas a una estenosis. Son relativas sugeridas las lesiones muy grandes, más de 3 centímetros, porque no suelen ser resecciones completas en este tamaño, y las lesiones muy fijas porque no entran bien en el capuchón. Otros aspectos a tener en cuenta, en este caso obviamente es muy importante el CO2, lo que os decía de no succionar, que la prueba suele durar entre 35 y 50 minutos y que es importante revisar una vez se haya caído el clip cómo ha quedado la escala, como cualquier otra lesión. Complicaciones. Hay descritas hasta tasas del 20%, pero en general en torno al 10%, como otras técnicas, o sea que es también una técnica bastante segura y que es útil en muchos casos. Y ya para finalizar, 2 apuntes. Ahí están los sistemas de estabilizadores externos. Aquí tenéis uno comercializado, el Dilumen, que como veis es como un estilo de sobretubo que lleva asociado dos balones, uno proximal y otro distal, que lo que hacen es al hinchar, digamos, darnos una zona de trabajo totalmente estable. Y esto puede ser útil en zona de ángulos o en alguna zona en la que no podamos estar muy cómodos, porque nos deja un campo de trabajo estable. Además, con el sobretubo pues podemos ir entrando y saliendo con el endoscopio y como veis, incluso esta plataforma pues tiene para acceder por 2 canales externos con material accesorio. Y ya por finalizar, pues la cirugía, ¿no? Tenemos la combinación de que nosotros ayudemos en la localización de alguna lesión que no se pueda encontrar si un tatuaje no ha fallado durante el acto quirúrgico, al revés, ¿no? Que ellos con un puerto nos permitan acceder
hacer una polipectomía compleja y que nos ayude el cirujano, ya sea movilizando el colon o revisando si hemos hecho alguna complicación. Y finalmente, obviamente, algunos pólipos complejos, pues nosotros tenemos nuestras limitaciones y el cirujano tiene que operarlo y no pasa nada. Así que como conclusiones, deciros que hay que saber detectar las situaciones complejas. Hemos de determinar la actitud adecuada, adaptarla al paciente y a nuestro entorno, es muy importante. Que existen alternativas novedosas a nivel endoscópico con límites entre ellos precisos. Y así como cosas más generales, pues hemos de no manipular lesiones que no vayamos a tocar, con biopsias o tatuajes a veces innecesarios, sobre todo en estas lesiones tan grandes que obviamente vamos a poder ver, y que solo intentemos resecar una lesión cuando creamos que lo vamos a conseguir. Si no, vamos a comprometer el éxito de una futura terapéutica. Y en este sentido, pues a veces hay que derivar a un compañero más experto o a otro centro y no pasa nada. Y ya está, muchas gracias por vuestra atención. Ya estoy, ya, perdón, que estaba yo en mute. Bueno, pues muchísimas gracias, David, por este repaso y con estos vídeos y estas fotos. Pasamos a que Hugo Uchima, del Hospital de Canruti y también gastroenterólogo especialista en endoscopia, nos cuente el manejo endoscópico de los pólipos del recto. Muchas gracias, Hugo. Vale, gracias a ti, María. La verdad es que es- estoy muy contento de tener a una moderadora de lujo y unos compañeros también de lujo para este tema, que es muy interesante. Eh, vale, creo que ya podemos hablar. Pues vamos a hablar ahora del manejo endoscópico de pólipos de recto. Eh, Ya David nos ha dado una información muy detallada de las técnicas endoscópicas que podemos utilizar para la resección de lesiones colorectales. Permítanme unos 5 minutos comentar unos conceptos clave que creo que son interesantes para todos nosotros para poder entender en general lo que hacemos con el manejo endoscópico. Es un poco para reforzar lo que ya hemos estado comentando. Una cosa muy importante es cuando tratamos endoscópicamente una lesión, lo hacemos con fines curativos. Tiene que haber una resección completa en este caso, por ejemplo, de una lesión rectal, sin dejar enfermedad residual. Un ejemplo, una resección R0, es decir, con márgenes libres de un pólipo benigno, ¿no? Aquí esta lesión estaría curada. Y tenemos que entender que hay consecuencias cuando una resección es curativa, porque puede haber riesgo de manifestar enfermedad residual en forma de recurrencia o tejido residual local, o lo que sería peor, una enfermedad a distancia, sobre todo cuando hay lesiones con una biología más agresiva, ¿no? Como podría ser el caso de una resección de un pólipo maligno con afectación ganglionar. Aquí la resección pues, endoscópica no tendría ningún beneficio ni estaría indicada. Por lo tanto, también el segundo concepto que quería comentar era el riesgo de enfermedad a distancia. Básicamente, en el colon y en el recto, las lesiones confinadas a la mucosa, por ejemplo, la mucosa rectal, no tienen riesgo de enfermedad a distancia. A diferencia de las lesiones que comienzan a invadir la submucosa, donde pueden coger algún vaso linfático o algún vaso para pasar a la circulación sistémica, y por lo tanto, sabemos que esa biología o esa agresividad dependerá o puede predecirse según los factores histológicos que podemos reconocer en la pieza, como por ejemplo, podemos diferenciar en dos grupos, en un grupo que serían los PT1 de bajo riesgo o los de alto riesgo. Por ejemplo, de bajo riesgo serían los que son un adenocarcinoma bien diferenciado, los que tienen una invasión superficial, en los cuales no hay afectación linfovascular ni budding y con un margen profundo libre. En estos casos, la recurrencia es extremadamente baja, es despreciable básicamente y prácticamente, si el análisis histológico ha sido hecho con alta confianza y no encontramos ningún signo de riesgo, prácticamente no hay recurrencia a distancia y una mortalidad del 0%. Pero esto cambia si la lesión es de alto riesgo, que puede tener una recurrencia casi 10 veces mayor, alrededor de un 7% en total. Y el problema de esta recurrencia es que casi el 40% puede fallecer. O sea, la mortalidad es muy alta en el caso de recurrencia. Y esa recurrencia puede tardar
o puede verse dentro de los 6 años de seguimiento, con lo que hay que tener mucho cuidado y tener esa consideración también. Lógicamente, estos datos son basados en estudios retrospectivos, con lo cual aún necesitamos más información al respecto. Otro concepto clave importante, que es algo que también comentaba David, es el diagnóstico óptico y solo quiero pasarles este vídeo para mostrar un ejemplo. Esta es una lesión en recto a unos 5 centímetros del margen anal. Por morfología la clasificamos como lesión de extensión lateral nodular mixta. Ven, hay un nódulo dominante con un filtro de luz azulada. Vemos que tiene un patrón regular en lo que es el patrón capilar y el patrón de superficie. Pero detrás de ese nódulo encontramos un área demarcada. Ven, esto es un área deprimida por detrás del nódulo que tiene ya un patrón más bien irregular a comparación del anterior. Es un área de más o menos 1 centímetro, un poquito menos, que requiere un análisis un poquito más detallado. Por eso es que lo pintamos con cristal violeta y hacemos esta cromoendoscopia con un poco de magnificación y vemos que hay un patrón de criptas ligeramente irregular y por lo tanto esta lesión no tiene signos evidentes de infiltración profunda, pero requiere un manejo especial y debe ser resecada en bloque debido a que hay zonas de riesgo y necesita un buen análisis histológico. Y otra cosa, y vuelvo a reforzar lo que comentaba David, es importante colaborar con los patólogos que hacen un trabajo fundamental para el manejo de estas lesiones y tenemos que ayudarles en el caso de lesiones que requieren un análisis histológico detallado, pues presentarlas bien a la hora de remitirlas a anatomía patológica. Entonces, el siguiente concepto, y ya con esto voy acabando los conceptos básicos que quería comentar, es que se pueden realizar dos tipos de resección endoscópica. La resección en bloque, como en este ejemplo que era una resección transmural, o la resección fragmentada, bueno, que no se verá así exactamente, pero es para darnos una idea, ¿no? Y básicamente la resección en bloque tiene que ser para todas las lesiones que tienen riesgo de invasión submucosa, y cuando la lesión, básicamente con alta confianza, la diagnosticamos por diagnóstico óptico endoscópico como una lesión confinada a la mucosa, por ejemplo, una displasia de bajo grado, pues la podemos fragmentar. Entonces, ¿por qué comentar algo sobre la neoplasia rectal precoz? Porque, bueno, básicamente es la tercera parte de las lesiones colorectales. Esto en Cataluña y prácticamente esta tendencia se repite a nivel internacional. Ahora, ¿qué es una neoplasia rectal precoz? Pues no hay consenso en esta definición. Es un concepto derivado de la definición japonesa del cáncer gástrico precoz. Bueno, básicamente se entiende como sería aquella que puede beneficiarse de un tratamiento o una resección local con intención curativa. Por ejemplo, carcinomas de estadio PT1 o menos sin signos de mal pronóstico. ¿Y por qué separamos el colon de recto? Bueno, por razones obvias anatómicas. Ahí en el vídeo ven pues, la forma en la que exploramos el canal anal y el recto habitualmente durante la endoscopia. Lo único quizás más complicado es que vemos a veces las válvulas de Houston, que suelen ser tres, a veces dos, a veces más, en las cuales, detrás de las cuales se pueden esconder lesiones o ser muy obvias, como en este caso, pues este pólipo pediculado que encontramos y que resecamos por polipectomía. Luego tiene especial interés el que hay ya evidencia acumulada de que las lesiones de recto pueden tener más riesgo que las lesiones más proximales en el colon. Por ejemplo, en este estudio que revisaron varias lesiones, comparaban el riesgo de una lesión de extensión lateral nodular mixta en colon, que tenía un riesgo de foco de invasión submucosa de alrededor del 7%, versus una lesión similar en recto, que tenía un riesgo superior, casi más del doble, de hecho un 22%, ¿no? Ambas situaciones, lesiones nodulares mixtas de más de 4 centímetros, pero en los cuales la localización rectal aumentaba el riesgo de infiltración submucosa. Pero hay un problema y es que no tenemos aún un consenso a nivel endoscópico sobre cómo debemos resecar las lesiones rectales, ¿no? Ahí básicamente habrían dos estrategias, una resección en bloque universal, sacar en bloque todas las lesiones rectales, o una resección selectiva en bloque que parece que es más coste efectiva.
Sin embargo, también hay que pensar que la resección en bloque en recto es más técnicamente más sencilla que en el resto del colon y por lo tanto quizás podría considerarse según la experiencia de cada centro. Pero bueno, esto de momento es una pregunta sin responder. Vamos a revisar rápidamente las técnicas de resección endoscópica, el manejo de lesiones a nivel del margen anal, la resección endoscópica de tumores neuroendocrinos y de pólipos malignos rectales. Daré unas pinceladas rápidas sobre esto. Las técnicas que ya ha mencionado David, por ejemplo, la polipectomía, tenemos que intentar, como es una técnica relativamente sencilla, hacer una polipectomía en frío. Esta técnica estaría reservada para lesiones de menos de 1 centímetro. Hay que intentar siempre sacarlas en bloque. Técnicamente es fácil, es rápido, no tiene complicaciones y con un margen de alrededor de 1 milímetro de borde lateral. Luego tenemos las técnicas que utilizamos asa o bisturí. Las asas serían las mucosectomías y la resección transmural que ya hemos comentado, que tienen la limitación del tamaño para resecarlas en bloque o que nos permiten hacer resección fragmentada en el caso de las mucosectomías. La única técnica, y lo verán aquí en el vídeo, que nos permite hacer una resección en bloque independientemente del tamaño es la disección submucosa, que es esta de aquí, ya que no utilizamos ningún asa. Utilizamos un bisturí endoscópico que nos permite resecar la lesión en bloque independientemente del tamaño. La resección transmural lleva un asa precargada aquí en el borde, con lo cual limita el tamaño de la lesión que se puede resecar, que es mejor sacarlas menos de 2 centímetros. Y las mucosectomías que utilizan asa, que lógicamente el asa también limita el tamaño de la muestra que se puede resecar, aunque esta técnica se puede utilizar para hacer resecciones fragmentadas. El manejo de las lesiones a nivel del margen anal tiene algunas peculiaridades. Por ejemplo, hay riesgo de bacteriemia y podría ser recomendable utilizar antibióticos profilácticos porque este nivel se bypassea la circulación hepática y por esto pues, podría haber riesgo de bacteriemia. Luego puede haber dolor o la inervación somática en el epitelio escamoso y habría que valorar analgesia o anestesia local. No duele siempre, pero bueno, puede presentarse. El plexo hemorroidal. Algo muy curioso y muy poco conocido es que hay una muscular submucosa en el margen anal. Y además hay menos maniobrabilidad a nivel del margen anal. Hay poco espacio para trabajar con el endoscopio. Hablaré solo de dos técnicas que son las más recomendables para utilizar en lesiones que afectan la línea pectínea, por ejemplo. Una es la mucosectomía, que ya comentaba David, que en las series publicadas pues, tiene un éxito técnico bastante alto, con complicaciones asumibles. Y la disección submucosa, como ven aquí en el vídeo, también esta era una lesión que hicimos cerca del margen anal, que pues, puede tener a veces el problema del plexo hemorroidal, ¿no? Aquí estamos cortando por encima del plexo hemorroidal y en ocasiones, bueno, dentro del plexo, en las columnas de Morgani están tanto la vena como la arteriola. Cuando es vénula es fácil de coagular, como ven aquí, ahora en el vídeo, pero cuando hay una arteriola, pues nos puede traer serios problemas, ¿no? Y lo otro es que el recto, a diferencia del resto del colon, perdón, no sé qué ha pasado aquí. Ah, vale, me han permitido utilizar vale, y la diferencia es que el recto, pero ¿cómo lo saco? El recto, a diferencia del colon, tiene vasos de mayor calibre y por lo tanto hay que tener más cuidado a la hora de hacer la disección por el tema del sangrado. Y lo que se ha visto en una serie que comparaba las lesiones disecadas en recto más proximal versus las pegadas a línea pectínea, es que la resección en bloque era muy similar, mayor al 90%, pero la hemorragia tardía era mucho mayor en la hemorragia, perdón, en la localización cerca de línea pectínea, era casi de un 20%. En situaciones también de lesiones pegadas al margen anal que recurren, también podríamos utilizar la disección submucosa, quizás más la disección que la mucosectomía, porque
Podemos utilizar, por ejemplo, capuchones cónicos que nos ayudan a entrar con más facilidad en un espacio muy estrecho y trabajar. Claro que esto es bastante laborioso porque hay mucha fibrosis, pero se puede conseguir, ¿no? Con la mucosectomía esto sería más complicado, hablando de recurrencias a nivel de margen anal. Vale. Y nada, solo dos pinceladas sobre el manejo de lesiones neuroendocrinas, de tumores neuroendocrinos. El papel de la endoscopia en los tumores neuroendocrinos de recto es básicamente para las lesiones de menos de 1 centímetro que tienen un riesgo de afectación ganglionar muy baja, entre un 0 y un 3% según las series reportadas. Estaría contraindicado para aquellas de más de 2 centímetros que tienen un riesgo muy alto y habría que individualizar, quizás considerarse en algunos casos en los cuales la lesión tiene entre 10 y 20 milímetros. Quizás aquellas que tiran más para los 10 que para los 20, ¿no? Hay un riesgo entre un 10 a 15% de afectación ganglionar. ¿Y cómo sacarlas? Aquí ya cambiamos a una técnica diferente que es mucho más sencilla, rápida, que es la utilización de bandas, como las bandas que utilizamos para ligar las varices y cortar por debajo de la banda con el asa de polipectomía, o utilizando un kit de mucosectomía como los de Cook o los de Boston. Eh, y aquí hemos visto, por ejemplo, que esta técnica no solo es efectiva, sino que en algún estudio retrospectivo que la comparaba con la disección submucosa, ve que incluso la resección completa es mayor. Y otra técnica también sencilla para quitar estas lesiones es la mucosectomía underwater, que también parece ser en alguna revisión retrospectiva que tiene una tasa de resección completa similar a la disección también y es mucho más rápida. Y nada, para acabar, comentar algo muy rápido sobre el papel que podría tener de forma puntual y en casos muy seleccionados una resección en bloque endoscópica para pólipos malignos o con riesgo de malignidad. ¿En qué caso se podría ofrecer? Pues básicamente cuando tengamos la sospecha de que puede haber un componente maligno, pero sin enfermedad a distancia. Esto es muy difícil actualmente y cualquier caso de estos tendría que ser valorado en un comité multidisciplinar. Aquí, por ejemplo, en lo que respecta a la técnica de resección transmural o full thickness que comentaba David, con el kit que utilizamos para sellar la resección completa. En esta serie de solo 6 casos lo utilizaron como tratamiento de rescate cuando quedaba tejido residual que era un PT1. Y de estos casos, pues las cicatrices que trataron, prácticamente ninguna tenía tejido residual, salvo una, y se hicieron seguimiento. Pero bueno, aquí, a ver, es una técnica que se puede utilizar, pero lógicamente habría que valorar ya algo más, y es que quizás esta técnica, si hay criterios histológicos de mal pronóstico, no se pueda ofrecer con fines curativos. Y la disección, pues miren, esto es la experiencia del grupo español entre el 2017 y el 2019, que más o menos el 8% de las lesiones que se habían colorectales que se resecaron en ese periodo eran pólipos malignos, que eran unos 58 casos. De estos 58, 10 se tuvieron que abortar por problemas técnicos, por perforación, pero sobre todo porque la muscular propia estaba pegada a la lesión. Y en el resto de lesiones se consiguió una resección en bloque en el 70%, de las cuales casi la mitad tenía criterios de mal pronóstico y tuvieron que operarse. Al final, las cirugías totales fueron más o menos la mitad de las lesiones que fueron tratadas por disección. Eh, Cuando retiramos aquellos procedimientos que se abortaron por el signo de retracción muscular, que es como se ve aquí en la foto, cuando el músculo está pegado a la mucosa, bueno, en colon es muy peligroso, en recto ya está descrito, se puede realizar una miectomía, una disección en el plano intermuscular, separando la circular interna de la longitudinal. Esto, por suerte, en recto se puede realizar sin mayor riesgo. Pero bueno, en muchas ocasiones
habla de que la lesión es maligna y por lo tanto se puede abortar la lesión. Cuando quitamos del análisis esas lesiones, vimos que la resección en bloque en recto sigma era bastante aceptable, era más del 96%. Y esta es la lesión que había comentado al inicio en un vídeo de diagnóstico óptico. Es una lesión de recto, unos 5 centímetros del margen anal. Es un LST nodular mixto con un nódulo muy grande que detrás del nódulo tenía esta área delimitada, demarcada, deprimida, que tenía un patrón de critas irregular, ¿no? Había comentado que estas lesiones tienen un riesgo cuando encontramos esto. No hay signos de invasión profunda, pero es una lesión que amerita una resección en bloque. Puede haber aquí una displasia de alto grado, como que puede haber un adenocarcinoma intramucoso, como que puede haber una invasión submucosa. Y fue lo que encontramos, ¿no? Esta lesión al final fue un PT1A, una invasión submucosa superficial sin criterios de mal pronóstico, y de momento se le ofreció el seguimiento. Entonces, a manera de comentarios finales, comentar que la resección endoscópica de lesiones no invasivas rectales puede realizarse de forma fragmentada o en bloque con buenos resultados. El diagnóstico óptico endoscópico nos permite seleccionar lesiones que se beneficiarían de una resección en bloque. La resección en bloque universal en recto podría plantearse en función de la experiencia de cada centro, sin consenso en la actualidad ante la falta de evidencia. El papel de la resección endoscópica en bloque para pólipos malignos sin signos evidentes de invasión profunda requiere más estudios y discusión en comité multidisciplinar en caso de considerarse. Y el papel del endoscopista intervencionista sería ofrecer una resección en bloque endoscópica en pólipos complejos con riesgo de invasión submucosa. Y eso es todo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Hugo. Como hemos comentado, para los que os habéis apuntado más tarde, haremos el turno de preguntas al final, después de las 3 presentaciones. Y lo podéis hacer tanto si queréis escribir alguna pregunta en el chat como casi mejor luego pues cada uno se active la cámara y vayamos intentando hacer la discusión. Entonces ahora nos hará la presentación Ana Otero, que es cirujana con lo rectal especialmente, ¿no?, del Hospital Clínic, y que bueno, pues nos explicará la parte quirúrgica, que también tiene mucho que decir, especialmente en estos casos de recto. Adelante, Ana, por favor. Hola, pues buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí hoy. Me hace mucha ilusión y bueno, sin más os voy a explicar, a ver, que vea que se ve bien ahora, pantalla completa, sí, ¿no? Sí, se ve bien, Ana. Perfecto, gracias. Bueno, nada, felicitar a mis compañeros por las presentaciones previas, que me han enseñado un montón de cosas y a ver si yo también os puedo enseñar alguna cosa desde el punto de vista quirúrgico. Nada, 4 datos a modo de introducción. Pues bueno, ya sabemos que el cáncer colorectal es uno de los más frecuentes en Europa y por ello es muy importante, con una incidencia anual de unos 500.000 casos aproximadamente, de los cuales 175.000 supone un cáncer de los cánceres de recto, ¿no? Entonces, gracias al cribado poblacional, pues bueno, estas lesiones cada vez las encontramos en etapas más tempranas y al hacer una resección de precursores malignos, lo que hemos conseguido, pues gracias a la endoscopia precoz también, es una reducción de la mortalidad del cáncer colorectal en un 50% de los casos, ¿vale? Tanto por resección de pólipos benignos, que pueden llegar a ser un cáncer, como los invasivos, y como aquellos que son borderline, ¿no?, que encontramos a caballo del benigno que se está pasando al maligno. Esto supone un desafío diagnóstico y también de la toma de decisiones, sobre todo para evitar sobretratar a estos pacientes cuando no les hace falta una cirugía radical, y también no subtratarlos en el caso de que sí les haga falta, por ejemplo, ¿no? Ya que una lesión rectal que requiere una resección quirúrgica pues tiene una tasa no desdeñable de mortalidad y morbilidad, que puede requerir de un estoma definitivo, con disfunción sexual, incontinencia y bueno, los problemas que esto conlleva. Por ello, pues cuando es posible, se intenta hacer una técnica de preservación de órganos, que sería la que nos trae aquí hoy. Entonces, ¿cuál es la situación ideal? Bueno, la situación ideal sería poder realizar una perfecta y específica estadificación inicial mediante una resonancia, mediante todos los mecanismos de los que disponemos actualmente, ¿no?, como es la resonancia, la econdoscopia, la endoscopia avanzada, como muy bien habéis explicado, por las características de las lesiones, ya sea con el narrowbanding o la cromondoscopia. Y con todo ello, pues a ver si esta lesión que vemos en el recto es una lesión que es invasiva o no lo es.
porque bueno, pues se ha visto en diferentes estudios que incluso aun con endoscopistas muy experimentados, pues a veces hasta el 13% de lesiones son malignas cuando se habían clasificado previamente como benignas. Entonces, ¿qué implica esto? Pues lo que ha explicado perfectamente mi compañero previamente, ¿no? Que lo que implica es que estas lesiones que sospechamos que puedan tener este componente, tendríamos que poder resecarlas siempre en bloque, ya dado que el piecemeal pues lo que hace es dificultar la evaluación histológica de estas lesiones y puede infratratar o sobretratar lesiones que a lo mejor por una mala valoración histológica pues no sabemos si posteriormente tiene que hacerse una cirugía radical o no. Por ello es importante la resección en bloque. ¿Y qué técnicas disponemos? Pues todas las que habéis explicado previamente y desde mi punto de vista, ¿no? Pues la cirugía endoscópica transanal. ¿Qué hacemos con la cirugía endoscópica transanal? Pues bueno, hacer una resección local de estas lesiones en bloque y el que más se beneficia en estos casos, pues como ya explicaron también previamente, son aquellos pacientes en los que los hemos diagnosticado o pensamos que pueda tener un cáncer rectal precoz, ¿no? Que la definición de la ESO, pues bueno, lo que habla que es un cáncer que tiene factores de buen pronóstico, que se puede extirpar de manera segura y que tendrá un riesgo muy bajo de recidiva después de una excisión local, ¿vale? Como ya sabemos, como ya han explicado, pues una resección local curativa en un tumor de recto precoz pues sería aquellos que tienen una profundidad de invasión de menos de 1000 micras, que aunque esto bueno, está cambiando también actualmente, de moderado a bien diferenciado, con un tumor Budin bajo, sin invasión linfovascular y con márgenes de resección negativos que cada vez, pues debido a las técnicas actuales, se está afinando esto más, ¿vale? Desde el punto de vista quirúrgico, ¿qué podemos ofrecer nosotros para hacer esta excisión local y estas lesiones? El primer caso, ¿no? La primera técnica descrita se describió aproximadamente en 1800 por el doctor Lisfranc, que lo que hacían era una resección abierta, una excisión transanal directa de las lesiones, sin anestesia, sin cierre del defecto y una hemostasia mediante packing. Posteriormente, en los años 60, el doctor Parks describió lo que es el TAE, ¿no? La cirugía transanal de la era moderna, mediante un retractor anal, con anestesia, una resección que se podía realizar de forma submucosa y un cierre primario. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, pues esto tiene una mala visualización, solo permite hacer lesiones que están en recto bajo y se ha visto también por diferentes estudios que hay una elevada tasa de fragmentación de estas lesiones con márgenes positivos, con una alta recurrencia local cuando lo comparamos con nuestras otras técnicas y con disminución de la supervivencia a largo plazo. Por ello, la transanal, y con esto estamos hablando de una cirugía abierta, resección endoanal, tiene que limitarse pues, a casos seleccionados en que a lo mejor pues, no es posible otra técnica endoscópica o bien el TEN o el TAMIS no son factibles por razones técnicas, pero actualmente no tendría que ser la técnica de elección. Desde el punto de vista ya de cirugía endoscópica, disponemos de diferentes plataformas para poder realizar estas resecciones. La primera que se describió fue la plataforma LATEM, que es la Transanal Endoscopic Microsurgery, que consta de aquí podéis ver el material, de un microscopio de rectoscopio, perdón, de 4 centímetros, que está de diámetro, disponible en 3 longitudes, con un brazo que te ayuda a fijarlo, bueno, y un adaptador de trabajo para poder colocar los instrumentos, la cámara y el insuflador. El insuflador permite tener una distensión todo el rato del recto para poder trabajar y el visor es como un microscopio que te permite tener una visión pues, binocular, ¿no? 3D. Lo que los instrumentos son muy específicos de esta técnica y esto pues encarece mucho este procedimiento ya que es un aparato muy específico que hay que tener para poder realizarlo. La lesión que nació del TEM es el TEO, que también es un rectoscopio que también tiene diferentes diámetros y diferentes medidas para poder realizar resección de lesiones más altas y más bajas. Y esto, pues la ventaja que tiene es que además puedes usar un puerto para una óptica de 5 milímetros, que lo puedes ver en una pantalla, no tiene que ser la visión directa como en el TEM. Permite una manipulación en una sutura de la pared de 360 grados, que no lo permite el TEM, y tiene también canales de trabajo por los que se puede utilizar instrumentos de laparoscopia. ¿Qué indicaciones tendremos actualmente para esta técnica? Bueno, pues una neoplasia benigna que no es susceptible, ¿no? de excisión endoscópica,
bien por el tamaño o porque, bueno, pues el centro en el que se encuentra el paciente a lo mejor no tienen esta experiencia. Tumores neuroendocrinos de bajo grado, como hemos dicho, de menos de 2 centímetros, mismas razones que las que ha explicado mi compañero previamente. Y bueno, pues el cáncer precoz de recto histológicamente favorable con todos los factores que hemos comentado. ¿Y qué límites de tamaño y extensión tenemos? Bueno, muchas series, muchos artículos y guías que podéis encontrar hablan de aproximadamente 3-4 centímetros, 30% de la circunferencia. Esto al final depende un poco de la experiencia del cirujano. En nuestro centro hemos quitado pólipos de incluso 6-8 centímetros. O sea que esto va un poco en función de la experiencia y del centro en el que está el paciente. También se podría plantear en pacientes que no son aptos a una cirugía radical, en lesiones más grandes, con invasión más profunda, o también en casos de tipo cirugía paliativa para evitar síntomas, una remisión completa tras una adyuvancia y en tumores T2N0 que han hecho nocivancia previamente, pues posteriormente daré 4 datos, pero esto todavía está en estudio. Digamos que estos últimos casos serían siempre comentando estos pacientes previamente en un comité multidisciplinar para tomar la decisión. Las limitaciones del TEM y del TEO, ¿cuáles son? Bueno, la posición del paciente, que muchas veces depende de la localización de la lesión, no siempre puede estar en prono ni en litotomía, pues depende de que moverlo hacia un lado o hacia el otro. La colocación de la plataforma no es fácil, tiene un elevado coste por los instrumentos específicos y la curva de aprendizaje de las dos técnicas pues no es baja, dado que son instrumentos muy específicos y no es fácil. Aquí, por ejemplo, vemos este es el dispositivo del TEO. Aquí una lesión que está justo inmediatamente después a nivel de los esfínteres y posteriormente ascienden para hacer una resección en bloque. Poniendo pues así en la pieza para que puedan. El cierre en Windows Teams, que es una sutura que tenemos especial para poder realizar estos puntos, pero esto es con la plataforma TEO, que es más difícil poder realizar puntos normal como por la paroscopia. Este es otro caso que también vemos que está inmediatamente después de la línea dentada, que también se marca primero la lesión y posteriormente se realiza una resección en bloque de la misma haciendo un full thickness. Para operar estos pacientes, preparación del ambulatorio o como 24 horas de ingreso y es con una anestesia general. El TEM inicialmente en algún caso se puede hacer incluso con anestesia regional, pero lo habitual es que se haga con anestesia general. Aquí vemos cómo cierran el defecto con Windows Stitch y queda cerrado con una correcta luz como podemos para paso de las heces. ¿Qué complicaciones tenemos descritas con el TEM y el TEO, con estas dos plataformas? Bueno, pues la posibilidad de una perforación siempre hay que tenerla presente con entrada en la cavidad abdominal, que muchas veces se puede solucionar al momento bien con sutura desde la vía transanal o incluso combinando un abordaje laparoscópico. Posoperatorias en varias series se han descrito hasta un 15% de los pacientes. Las más frecuentes, pues la hemorragia rectal, aunque la mayoría de las veces esto se autolimita, y el tratamiento puede ser, pues bueno, soporte hemodinámico si es necesario y clipaje endoscópico quirúrgico, ¿no? Hay quien prefiere hacerlo por endoscopio porque a lo mejor es más fácil y sencillo que ir al quirófano, pero si no, pues por quirófano, del mismo modo que hemos centrado, se puede volver a valorar. Otros problemas que es la distancia de la sutura cuando hacemos una resección en full thickness en pacientes, muy frecuente en pacientes que hayan hecho radioterapia previa, ya que el tejido en estos casos es peor, casi siempre se abren estas lesiones. Los pacientes tienen dolor intenso, con tenesmo, pueden llegar a presentar fiebre, pero la mayoría de las veces esto se autolimita con tratamiento antibiótico suficiente. Es importante hacer una buena exploración, en ocasiones hace falta hacer un TAC abdominopélvico para ver si hay un absceso residual que se va hacia la zona del retro o drenaje y como digo, pues esto la mayoría de las veces el tratamiento conservador es suficiente. Otras herramientas que tenemos, el defecto que era muy grande, pues actualmente es el endosponge, ¿no? Que también se puede poner vía rectal para solucionar estos defectos y muy poco frecuente puede llegar a necesitar pues de una cirugía para hacer un estoma derivativo hasta que se cierre el defecto. Otras complicaciones que podemos tener pues es una retención aguda de orina que se han descrito en hasta un 11% de los casos, que se soluciona pues, con un sondaje vesical permanente y una mortalidad bajita de un 0,3-0,6%. ¿Qué utilizamos nosotros en nuestras
actual y que es lo que se utiliza en la mayoría de los casos, bueno, pues el TAMIS. El TAMIS lo que cambia es la plataforma. Simplemente es una aplicación más fácil de utilizar y más asequible a todos los cirujanos. El TAMIS lo describió Atala en 2010 por primera vez y lo que hizo fue aplicar el single port de la cirugía laparoscópica a la cirugía transanal. Digamos que es como un híbrido entre el TEM y el single port. Este es un puerto que es más flexible, por lo tanto es más cómodo de colocar y hace menos trauma, digamos, en el recto del paciente, y se puede emplear material de laparoscopia teniendo 3 puertos para poder poner una óptica que en la mayoría de los casos utilizamos 3D, que nos parece más recomendable por la visión que esto te da, y luego tienes otros 2 puertos de trabajo. La curva de aprendizaje es más corta ya que utilizamos los mismos materiales que en la laparoscopia y pueden emplearse para recto inferior, medio y alto. También aquí he puesto hasta 15 centímetros, pero bueno, esto también dependerá un poco, insisto, de la experiencia, porque incluso hemos visto que se puede llegar más arriba. Si bien es cierto que lesiones que están por encima de la reflexión peritoneal, pues bueno, es mejor evitar realizar este tipo de técnica, pero porque se pueda entrar en la cavidad abdominal, aunque en estos casos, si creemos que se beneficia de esto, lo que se puede hacer es un abordaje combinado con laparoscopia y transanal. La posición es una posición de litotomía independientemente de la localización de la lesión, que es más fácil. Y las indicaciones pues serían las mismas que las que hemos comentado previamente en el TEM, exactamente las mismas, ¿de acuerdo? Aquí vemos un poquito una comparación de lo que es el TEO y el TEM con lo que es la plataforma del TAMIS ahora, que ahora la veréis. También requiere de la preparación del intestino antes de la cirugía, una anestesia general, pero bueno, el precio es más bajo y también permite una manipulación mucho más sencilla del recto, con una mejor visualización y a la hora de trabajar pues es más sencillo para poder realizar las resecciones de pólipos grandes o de lesiones con sospechas de invasión. Este es otro vídeo de la plataforma. Es muy blandita y muy manejable y vemos cómo está la óptica 3D y los instrumentos. Este era un pólipo situado en la cara posterior a unos 9 centímetros del margen anal. También marcamos la lesión siempre alrededor para asegurar que tengamos unos buenos márgenes y después poder seguirlos. El insuflador que utilizamos actualmente es el Ersil, que nos permite insuflar aire y a la vez absorberlo, manteniendo todo el rato una buena insuflación. Y aquí vemos cómo completamos la resección en bloque de la lesión. Hacemos siempre la ayudada. Aquí vemos el defecto que realmente es muy grande, pero bueno, la mucosa, como ya sabéis, la verdad es que da mucho de sí y estos defectos que a veces parecen tan grandes que te parece que es imposible, pues luego cierran perfectamente. Actualmente utilizamos el V-Lock, que es una sutura barbada que permite que no se corra hacia atrás y lo que hace es que asegura que queda bien cerrado. Y aquí, bueno, vamos de cerrar el defecto y comprobamos que la luz que queda es correcta. Esto es otro caso, este es un caso que es un pólipo, bueno, con sospecha de invasión, que se encontraba a 15 centímetros del margen anal y en este caso pues utilizamos esta técnica y fue favorable. Ya vemos que tiene un aspecto bastante más feo que el anterior y en este caso, bueno, pues se pudo hacer una buena resección del pólipo con márgenes libres. La patología nos signos de mal pronóstico y este paciente posteriormente tuvo que realizarse una resección anterior. Aquí también vemos cómo acabamos de cerrar el defecto, que queda bien con un paso correcto también de la luz intestinal. ¿Qué cuidados necesitan estos pacientes postoperatorios? Bueno, como he dicho, suelen ser unos procedimientos ambulatorios, como mucho un ingreso de 24 horas en pacientes de alto riesgo, con comorbilidades o, bueno, algunas sí, comorbilidades asociadas o riesgos de hemorragia. La dieta puede ser precoz, como el protocolo nuestro habitualmente Fast Track, y más que la antibioterapia profiláctica no necesita más tratamiento de antibioterapia posterior. Complicaciones, bueno, un poquito similares a las del TEM, con una hemorragia siendo la más frecuente la hemorragia, que suele ser autolimitada, puede aparecer temprana o tardía. Cuando aparece tardía suele ser porque se ha abierto parcialmente o totalmente el cierre que habíamos hecho previamente, aunque esto suele también autolimitarse.
Y en la mayoría de los pacientes se ve que a los 30 días pues el defecto, ¿no? O la sutura que hemos hecho está resuelta. Pongo aquí con o sin cierre del defecto porque bueno, nuestra tendencia actual es a cerrarla, pero es cierto que hay grupos que no lo cierran, aunque dejen defectos grandes, ya que el mesorrecto, digamos, podría contener esta afectación. También, igual que en el TEM, tenemos el riesgo de apertura de la cavidad abdominal, que si es en el momento, pues la solucionamos con un abordaje combinado, y si es posteriormente, pues ya sabemos qué pasa con estos pacientes que también necesitarían de una cirugía. Y sí que hay un elevado riesgo de distensión de la sutura, como he dicho previamente, en pacientes que a lo mejor han hecho pues, radioterapia previa, ¿no? Porque el tejido es malo y de mala calidad. Pueden hacer también fiebre por translocación bacteriana debido a la apertura del recto, a una retención aguda de orina, como hemos visto previamente. Hay que tener cuidado también en lesiones bajas con las estructuras vecinas, como es la vagina, la uretra y la próstata, aunque la verdad no nos han descrito apenas complicaciones a este nivel. Y debido al aparato y distensión del recto por la plataforma, sí que se ha descrito algún caso de incontinencia fecal transitoria, pero esta recupera prácticamente totalmente al mes de la intervención. La tasa general de complicaciones, según diferentes estudios, llega más o menos al 7,4% y una baja morbilidad y mortalidad. ¿Qué resultados tenemos con todas estas técnicas que tenemos actualmente, ¿no? Pues bueno, los resultados desde el punto de vista oncológico a largo plazo son comparables con los que sería si realizáramos una cirugía radical, ¿no? En el caso del TEM versus una excisión del mesorrecto, una excisión total del mesorrecto con cirugía radical en T1 de bajo riesgo, pues hablamos de una recidiva local similar en pacientes de bajo riesgo, pero sí que aumenta la recidiva local si son pacientes que tienen factores de alto riesgo, bueno, como es comprensible, ¿no? Y una misma recidiva local en casos de grado 1 versus G2 de Budding. Y la recidiva de supervivencia libre de enfermedad a los 10 años, pues igual, en pacientes con bajo riesgo se ha visto que es de un 6% después de un paciente, y en pacientes se eleva mucho en pacientes que tienen alto riesgo previamente. Lo mismo con la tasa de recidiva en estos pacientes, que baja significativamente al 6% en aquellos que se sometieron pues, a una cirugía de rescate, ¿no? Porque vemos que al realizar la resección, la anatomía patológica te revela factores de mal pronóstico y estos pacientes se tienen que operar. El TAMIS, hasta la fecha tenemos resultados favorables similares a los del TEM, pero sí es verdad que la mayoría de los estudios que hay hasta ahora son con el TEM, ya que el TAMIS es reciente, bueno, es entre comillas más nuevo, con una elevada tasa de R0 y una recidiva local pues que también es baja después de hasta 36 meses de seguimiento. ¿Estas técnicas tienen indicación o tienen algún papel, digamos, en pacientes con T2? Bueno, pues esto es algo que todavía está en estudio y no se puede indicar actualmente para estos pacientes, pero sí que hay que esperar a ver qué pasa con los diferentes estudios que hay en marcha, ¿vale? Por ahora los resultados oncológicos preliminares son prometedores. Tenemos, por ejemplo, este ensayo controlado aleatorizado en el que comparan 50 pacientes a los que se hace una resección anterior o versus TEM que han hecho primero radioterapia con tasas de supervivencia similares, y la recidiva local y a distancia es mala, pero en aquellos pacientes que han tenido ya mala respuesta a quimioterapia, es decir, son tumores con factores de mal pronóstico. También tenemos un ensayo prospectivo en fase 2 de la COSOC que valoró 72 pacientes con una buena supervivencia libre de enfermedad, pero todos ellos tienen una morbilidad significativa muy alta relacionada, como decía antes, con la herida rectal, ya es que la radioterapia para estos pacientes hacen que puedan tener muchas complicaciones. Y los resultados funcionales en estos pacientes, como han hecho radioterapia previa, pues son bastante desfavorables, también similares a los que presentarían si se les hiciera una cirugía radical. Entonces, como he dicho, es una alternativa en pacientes muy seleccionados, pero esto todavía está en estudio. Bueno, aquí he querido un poco simplemente, no tengo yo nada que decir al respecto de la resección endoscópica, que mis compañeros lo han dicho muy bien previamente, pero bueno, un poco lo que he visto y lo que está en marcha. Y sí, he querido poner estas dos revisiones sistemáticas, que son las más actuales y así grandes que he visto. Por ejemplo, esta del 2016, en la que se incluyen 307 pacientes con tasas equivalentes de resección, pero en cambio hablan de menor tasa de recidiva en favor de la disección endoscópica y con una menor estancia hospitalaria de forma significativa. En cambio, en el otro estudio, que comparan 2.077 pacientes en total, pues habla más a favor de las técnicas endoscópicas quirúrgicas
que de la cirugía, que de la resección endoscópica submucosa. Bueno, entonces estos dos estudios al final lo que hacen es que llegan a conclusiones opuestas, ¿no? La verdad es que el del 2013, por ejemplo, no representa la práctica clínica actual, ya que tiene muchos pacientes del Lejano Oriente en sus primeras fases de resecciones, y el del 2016 pues tiene pocos pacientes y además del TEM incluye el TAR, que es lo que hablábamos de la cirugía transanal abierta, que ya hemos visto que ahora mismo no se realiza y tiene muy pocas indicaciones. Y son estudios no aleatorizados. La realidad, bueno, pues en la práctica clínica diaria la elección depende un poco de la disponibilidad y de la experiencia de cada centro. Y actualmente pues hacen falta estudios aleatorizados como este estudio holandés, que es el Triassic Study, en el que están incluyendo pacientes de forma randomizada para estudiar qué técnica pues sería mejor para resecar estas lesiones. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que en determinados pacientes con un cáncer de recto precoz que se pueden beneficiar de una excisión local, en pacientes que tradicionalmente están sometidos a una cirugía radical, que la cirugía endoscópica transanal, aunque hablo de TEM, TAO y TAMIS, en nuestro caso aconsejamos y pensamos que la de elección es el TAMIS, es la técnica de elección para estos pacientes con factores de bajo riesgo, con tasas de morbilidad y mortalidad significativamente más bajas que la que presenta la cirugía radical y con resultados oncológicos similares, que los factores de mal pronóstico que aumentan el riesgo de presentar metástasis ganglionares y recurrencia local son muy importantes para estas lesiones e incluyen la profundidad de la invasión linfático-vascular, el grado de diferenciación y los ganglios linfáticos identificados en pruebas de imagen, que la resección transanal directa abierta no debe emplearse, salvo en casos muy distales o si no se pueden realizar otras técnicas, y que el papel de la quimiorradioterapia adyuvante pues seguida de TEN actualmente en el cáncer de recto de 2N0 pues esto está todavía en evaluación. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Ana. La verdad que ha sido una presentación, al menos para mí, muy bueno, que me ha enseñado muchísimo. Si os parece, los tres ponentes, David, que estás por ahí, no sé si alguien de la audiencia quisiera hacer preguntas. Lo que podéis hacer es poneros las cámaras si queréis. No sé si os puedo ver a todos, pero a muchos sí. Sois 42, hay 42 participantes, o sea que, bueno, enhorabuena a los organizadores de la sesión porque están teniendo muchísimo éxito y a los que habéis... Pues, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si quiere que lo ponga en el chat y le pasamos la palabra o que la haga directamente. Y si no, pues voy empezando a hacer alguna pregunta que ya había en el chat. Mónica Rivera, te había preguntado, David Barquero, si para la resección transmural que has comentado que una contraindicación es la toma activa de anticoagulantes orales, si el hecho ¿te refieres de forma absoluta o si en aquellos que se ha pasado heparina sí que se podría hacer un FTR? Sí, si se han pasado heparina se puede hacer sin problemas. O sea que es nada más como para cualquier técnica endoscópica, ¿no? Sí. Que si igual, coagulantes, han de hacer terapia puente si toca por la indicación, digamos, de la anticoagulación, pero como cualquier otra técnica de endoscopia. Y hay una pregunta que pregunta Mónica también y que yo creo que tanto afecta a Hugo como a Ana, que has comentado tú, Ana, también, que varias veces que una de las complicaciones del tratamiento de TAMIS, ¿no? Voy a hablar del TAMIS porque ¿para qué hablar del TAMIS? No, vamos a dejarlo en el TAMIS. Del TAMIS es la posibilidad de que hayan bacteriemias. Y eso es una cosa que también hemos visto cuando hacemos tratamiento endoscópico de las lesiones de recto, especialmente de las bajas, ¿no? De recto bajo. Entonces, pregunta Mónica si hacéis profilaxis antibiótica y en qué casos hacéis profilaxis antibiótica. Y también, pues David, tú en tu caso, si consideras que en algún momento en el colon hay que hacerlo, pues un poco comentar esto. Nosotros en quirófano lo habitual es hacer profilaxis antibiótica en los pacientes previo a la inducción, ¿no? Durante la inducción anestésica, en pacientes en los que se va a hacer un full thickness, pues como la cirugía de colon, se pone el tratamiento profiláctico. Lo que sí que no se hace es tratamiento posterior en el posoperatorio, a no ser que presente algún tipo de complicación que nos parezca que haga falta. Pero profilaxis de rutina en el quirófano sí que la realizamos, igual que en el colon. ¿Y tú, Hugo? Sí, en el caso de recto distal, yo creo que hay consenso, que no hay ningún estudio que lo haya visto, pero hay consenso en profilaxis antibiótica en recto distal.
que podría ser pues hasta 2 o 3 centímetros de la línea pectínea. Pero se recomienda igual, posiblemente por la sencillez, aplicarlo en recto en general. Pero solo hay algunos estudios que han visto no la relevancia clínica, sino que está descrito que los antibióticos post-mucosectomía en recto disminuyen la liberación bueno, a esta tormenta o estos parámetros inflamatorios. Pero que luego tenga una relevancia, no lo sé, yo en recto sí es verdad que cuando veía muchos pacientes que le hacíamos alguna resección amplia en recto, luego cuando venían a consultas, pues contaban que habían tenido tiritonas en casa la noche siguiente y tal, y claro, como muchas veces no los dejábamos ingresados y no los vemos hasta un mes después, pues nos enterábamos, pero ah, no sé, el recto distal seguro, el recto en general creo que puede ser aconsejable si no hay alergias, porque recuerdo un caso que no era mío, pero que era un compañero que hacía una disección de recto y yo le dije, bueno, aquí los antibióticos profilácticos y tal, y hizo un shock anafiláctico por una alergia no conocida, con lo cual, bueno, es muy mala suerte, ¿no? Pero a ver, que hay de todo, ¿no? Bueno, nada, esa era la parte de recto, no sé, David. Sí. Nosotros, Ah, vale. nosotros sí que hacemos en la resección transmural siempre profilaxis antibiótica y nos pasó un poquito como Hugo. En las disecciones rectales empezamos no haciendo, pero sí que es verdad que tuvimos algún paciente que nos comentó de las tiritonas en casa o alguna cosita y ahora sí que hacemos profilaxis también en disección de recto de manera general. Vale, perfecto. Una pregunta que un poco... Hay un tema que siempre me llama la atención y siempre me lo planteo un poco, Ana, es que viendo cómo hacéis el TAMIS, ¿no? Sí. Me sorprende muchísimo cuando ves en los estudios que la R0 no sea del 100%, porque Ya. piensas, si lo quitas todo, ¿cómo puede ser? Y, por ejemplo, el estudio TREN hace todo, es más alta que en la mucosectomía en fragmentos, que eso ya es el sumum, ¿no? Entonces, a mí, desde mi intuición, se me ocurre que la causa es que en algún momento no habéis delimitado bien el margen de lesión, porque a veces no es fácil, ¿no? Pero no sé si esa sería esa la razón o que durante el procedimiento hay algo que hace que técnicamente, aunque lo tengáis bien, no podéis hacer un R0. ¿Por qué no tenéis R0s el 100%? Claro, esto es una impresión, ¿eh? Y también te digo que los que están, por ejemplo, en la cara posterior, esto es muy fácil que es el caso perfecto y monísimo, ¿no? Que he puesto en el vídeo, que se ve muy bien. Pero sí que es verdad que cuando están más altos y no están perfectamente en la cara posterior o están detrás de un austra o la cara anterior, por ejemplo, que cuesta mucho más, pues sí que es verdad que la parte que está más distal la ves muy bien, pero al llegar a la parte proximal puede ser que realmente, pues lo que dices tú, al no verlo bien, sí que no. El grueso del pólipo tú lo estás resecando, pero si tiene un poquito de extensión lateral, pues puede que esto lo secciones sin verlo, porque queda muy, muy proximal y tienes una lesión grande que te está tapando esta visión. Es una de las dificultades que tenemos. Dependiendo de la localización, pues a veces el propio pólipo te puede tapar si tiene un poquito de extensión lateral. Aunque tú vayas a... Detrás de la válvula, por ejemplo, no podéis hacer retroversión vosotros. La óptica nos permite hacer retroversión. Con la 3D sí que se puede, pero no como con vuestra óptica, igual no. Pero sí, bueno, bastante bien. Pero hay veces que hay ángulos que no puedes llegar a verlos. Esto sí que es verdad. Lo que pasa que, bueno, al levantar la lesión desde uno de los lados, lo que se intenta pues es seguir ya este plano. Lo que sí que es verdad que es lo que te explico. Te llevas el grueso de la lesión, pero puede ser que un margen, pues si está justo tapado por la lesión, aunque tú vas en un plano profundo correcto, el plano lateral, el margen lateral, puedes tener un error aquí. Y si, por ejemplo, ahí te coordinaras con alguien, o sea, te marcaran... Bueno, no, claro, porque no la ves, vale. Y después otra pregunta que siempre me gustaría saber es, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, estoy hablando de casos muy extremos, como puede ser, por ejemplo, una poliposis adenomatosa familiar que tiene una anastomosis muy baja y que le vuelven a salir, o sea, que son rectos o pouches o lo que sea, ya muy cicatriciales, que para la técnica endoscópica es muy difícil.
o que no tienen el recto preservado, por ejemplo, un pouch, un reservorio. Ahí, ¿qué posibilidades tendría el TAMIS? ¿Qué Sí, opciones? uno de los vídeos que he puesto, una poliposis familiar, pero bueno, esta no llevaba, este llevaba el recto preservado. Pero en algún pouch o incluso en anastomosis previas hemos hecho resecciones. Bueno, opciones las que quieras. Evidentemente la técnica puede estar más o menos dificultada por la fibrosis que haya y la zona cicatricial, pero normalmente podemos acceder bien a un plano virgen, entre comillas, y una vez que encuentras este plano, pues con el electrocauterio, el Ligasur o nuestros sistemas de sellado y electrocauterio lo puedes levantar. Y luego el defecto siempre se puede, o casi siempre, se puede cerrar. Entonces, la verdad es que el TAMIS tiene una buena ventaja en esto a nosotros. De acuerdo. Y me preguntan si soléis utilizar en el recto, en las lesiones de recto, Hugo, ¿qué papel tiene la econdoscopia y la resonancia para el estadiaje de pólipos que podrían contener un cáncer, pero que son pólipos, digamos, no de un cáncer directamente, obviamente? Sí, gracias. Yo haría la pregunta comenzando por lo que hacemos habitualmente, que es el primer paso, que es el diagnóstico óptico endoscópico, que ya dependerá de los instrumentos con los cuales podemos hacer un diagnóstico óptico. Si tenemos endoscopios de luz blanca de baja resolución, pues no es fiable, así que aquí me ayudaría de todas las pruebas auxiliares que tuviese a la mano. Si tenemos endoscopio de alta resolución y es más con magnificación y podemos utilizar cromoendoscopia virtual o con colorantes, la exactitud, nuestra precisión es, bueno, puede ser de más del 90%. De hecho, en expertos japoneses es de más del 95%. Con lo cual queda un pequeño grupo de lesiones que quedan en casos de duda, en los cuales recomiendan como mucho utilizar las mini sondas de alta frecuencia que ayudan mucho a ver, pues a poder diferenciar una lesión mucosa de afectación submucosa, pero bueno, también con un margen de error amplio para la sobre o la infraestratificación y la reso y la condoscopia en general para lesiones precoces pueden confundirnos, ¿no? Ser un factor confusor, que ya hemos tenido casos de lesiones de extensión lateral que endoscópicamente tienen aspecto de ser resecables y de tener muy bajo riesgo de invasión submucosa, es decir, que parecen lesiones benignas intramucosas, que por reso o econdoscopia se habla de un T2 o incluso un T3 y que luego pues la pieza es un adenoma con displasia a bajo grado. Con lo cual, yo creo que si se puede hacer un buen diagnóstico óptico, tomando en cuenta, lógicamente, el tamaño de la lesión, lesiones de más de 4 centímetros en recto, pueden tener focos ocultos que no se puedan ver bien, pero si se ha hecho un buen diagnóstico óptico endoscópico y no se ven signos de invasión profunda, recordemos que invasión profunda ya estaríamos hablando simplemente de un T1, pues no tendría ningún papel las pruebas de imagen porque no podrían diferenciar una lesión intramucosa de una afectación submucosa con alta fiabilidad. Pueden ser un factor confusor. A no ser que encuentren ganglios. Claro, esto sería quizás el único papel, ¿no? Si ven adenopatías o signos muy sugestivos de adenopatías, pues aquí la cosa cambia. Pero también, pues, tendríamos que estar viendo una lesión más avanzada, ¿no? Yo creo que la resonancia, claramente las lesiones benignas tienes mucho riesgo de sobreestadificación. El problema de sobreestadificación en este caso es que puedes acabar proponiendo una cirugía, ¿no? A un paciente, una cirugía que en el recto no es cualquier cosa innecesaria, ¿no? Y ahí sí que es un riesgo más alto que en otras partes, ¿no? Entonces la resonancia tiene mucho papel en los cánceres claros, pero en las lesiones premalignas yo diría que el diagnóstico óptico y la condoscopia para descartar adenopatías claramente, ¿no? Pero la resonancia tiene mucho riesgo de supraestadificar porque les cuesta diferenciar. Sí, incluso en tempranas, ¿no? Mejor la econdoscopia que la resonancia. Sí. Que incluso a veces. Bueno, de hecho, nosotros quirúrgicamente sí tenemos disparidad entre resonancia y USE, porque por casualidad de las pruebas normalmente nos fiamos de la USE, si una dice T1 y otro T2 para realizar una resección.
Pues no sé si hay alguien de la audiencia que tenga alguna foto, hay alguna pregunta, porque este tema da muchísimo, muchísimo que preguntar, o sea que estoy segura de que alguien... ¿Yo puedo hacer una pregunta? Claro, no hace falta. Bueno, Ana, que me ha encantado tu presentación. Es Gracias. curiosidad, ¿eh? Porque la verdad es que no desconozco mucho de las técnicas en el Tamis. Eh, ¿Tienen material flexible o es todo material rígido? Es material que es el material de la laparoscopia. Entonces es exactamente el Vale. mismo material. El único flexible es el endoscopio, que es la óptica 3D que tiene punta flexible. Pero por lo demás es todo rígido. No, es el de la laparoscopia convencional. Vale, vale. ¿Y el port para entrar, qué diámetro tiene? La plataforma por nuestros Sí, la puertos. plataforma. La La plataforma, perdón, plataforma, para. Sí. sí, la plataforma es de unos 5 centímetros, 4 centímetros y medio para ser exactos, pero luego los puertos son de 5 y puedes poner puertos de 10 milímetros también para traer instrumentación de 5 y 10 milímetros. También que esto no lo he comentado, hay algún hospital que usando esta misma plataforma lo que hace es hacer las resecciones robóticas, o sea, pone los trócares del robot a través de la plataforma. Esto tiene muchas ventajas porque precisamente esto que tú me preguntas de la flexibilidad, ¿no? Si tienes instrumentos flexibles, que la verdad es que la robótica facilita mucho todo esto, la puedes emplear también aquí a través de esta plataforma. Nosotros no lo hemos probado aún, pero utilizamos el robot para la cirugía colorectal y la verdad es que es una opción también que seguramente cuando salga el robot del single port aquí en España, pues tendrá su aplicación también. Sí, si os parece, como ya el tiempo se nos va acabando, he pensado, no sé, de poneros un caso de una foto, ¿no? Y un poco comentar, un poco por generar la controversia y dejar ahí la controversia, ¿eh? Esto es una señora, no sé si lo veis, es una señora mayor de 86 años que tiene una doble valvulopatía aórtica y un flúter que le causa ortopnea y una disnea a medianos esfuerzos. Y la señora se hizo una colonoscopia en la que se describió, a raíz de una anemia, en la que se describió una lesión a nivel del margen anal que se extendía por encima de los hemorroides y era una lesión no muy grande, que la podéis ver aquí en la foto, ¿no? No sé si hay alguna otra, espera, sí que hay alguna otra foto. Esta es una foto no muy buena, pero que se puede ver un poquito que hay un patrón mucosa un poquito alterado, ¿no? Y, y que aquí tenéis la línea pectínea, supongo que la veis aquí, o sea que la lesión empieza en la línea pectínea y se va hacia el recto, ¿no? Entonces, ante esta lesión, que debe medir, no sé, 15 milímetros o algo así, decidme, cada uno, ¿qué le haríais y por qué creéis que esa es la mejor opción para esa paciente? ¿Quién empieza? David. Pues yo creo que por la localización y a ver, el tamaño no es muy grande, pero está muy cerca del margen anal, es una lesión que tiene por patrón una probabilidad de que haya una invasión. Yo creo que intentaré hacer una disección. Creo que vas a conseguir una resección en bloque, vas a poder ir en los planos que están también muy cerca del margen anal y vas a tener la mejor histología. Yo me decantaría por una disección. Vale. Eso es Hugo, ¿no? El siguiente. Sí, la verdad es que el aspecto de la lesión, pues es dudoso, ¿no? Es una lesión de riesgo, aparentemente. O sea, bueno, no me mojaría en decir que es una lesión benigna y tampoco me mojaría en decir que una resección en bloque local sería curativa, porque, no sé, tiene alguna zona deprimida y tal. Pero sí que intentaría, pues eso, una resección en bloque endoscópica. De entrada, por la localización, la programaría para una disección submucosa, pero haría trampa y en el mismo acto, ya sabes, María, que a mí me encanta el underwater, en el mismo acto intentaría con el ASA ver si puedo resecarla en bloque por underwater, que como es una técnica reversible, si no se puede resecar en bloque, pues simplemente cambio de estrategia y comienzo la disección. Vale. ¿Y tú, Ana?
Bueno, claro, decir. No, lo que harías. Desde luego que la lesión, bueno, pues no, estoy de acuerdo con mis compañeros que no tiene buen aspecto y que sobre todo, ¿no? Igual que cualquier otra lesión, cualquier técnica, pero que nos vaya a asegurar que la vayamos a sacar en bloque. Desde el punto de vista quirúrgico creo que podría ser posible una resección con TAMIS, porque aunque esté muy cerca del margen anal podemos llegar a estas lesiones porque el dispositivo pues se puede un poco, digamos, modificar para llegar incluso a lesiones muy cerquitas del margen anal y pues sería una buena opción y además sencilla porque sería una técnica muy rápida y se puede cerrar bien el defecto. Entonces, para recuperar un poco la pregunta que habían hecho antes, ¿alguno de vosotros haría una resonancia o una econdoscopia previa al tratamiento o haríais el tratamiento y consideráis que eso ya sería una manera de tener la anatomía patológica? Yo apostaría por la segunda. Yo no haría ni eco ni reso, me fiaría del diagnóstico óptico y de la histología de la resección. Vale. Bueno, en este caso la lesión se resecó en bloque por mucosectomía. Perdón, Diana. Dar que sí que es verdad que estas lesiones que están cerquita del margen anal, si hay duda, creo que tampoco está de más, a lo mejor una resonancia no, porque como decíamos a veces sobrediagnostica, pero una USE que nos asegure que es un T1, porque si ve muy claro que es un T2 y es una paciente que a lo mejor hay que realizar luego una cirugía radical, tanto si le hacemos un TAMIS como si le hacemos una disección por endoscopia, esto luego dificulta una cirugía radical con anastomosis aquí y puede llegar que luego lo resulta, o sea, quiere decir, dificultar una anastomosis posterior si esta paciente tiene que ir a una cirugía radical. Entonces, Y en para lesiones tener una dudosas, prueba basal, ¿no? Para tener una bueno, quiero basal. decirlo. Sí, sí, sí. Y para evitar que esto luego esté dañado porque si esta paciente posteriormente hay que hacerle una resección y una anastomosis, pues puede verse influido por la cicatriz a la hora de hacer luego la anastomosis y influir también en los resultados funcionales o dificultar hacer una anastomosis cuando a lo mejor inicialmente si no la hubiéramos tocado nadie se podría hacer. ¿Hay más riesgo de dehiscencia sobre lesiones resecadas? Sí, previamente. Es decir, si las lesiones están resecadas previamente y a lo mejor los márgenes han sido muy amplios o la reacción cicatricial es muy elevada, pues esto te puede hacer tener que hacer una anastomosis más baja de lo que lo haría si nadie lo hubiésemos tocado. Y esto, claro, lo vemos en estos pacientes en el recto en concreto, es un punto importante a tener en cuenta. Vale, muy bien. Bueno, en este caso, la verdad es que la paciente estaba ya programada y se hizo la resección endoscópica en bloque. Aquí veis abajo los hemorroides, ¿no? Y aquí ya se ve que justo en el plano que era más rectal, pues se hizo una resección, aunque fuera por mucosectomía, bastante profunda, ¿no? Podéis ver que estas son las fibras de la muscular que están allá visibles. Por mala suerte, la lesión es un T1 con tumor budding y poorly differentiated clusters, ¿no? Y con un margen profundo que está a menos está a 0,1, está a menos de 1 milímetro. Entonces, era una lesión pequeña, ¿no? Resecada, digamos que al menos endoscópicamente, ya sea disección o mucosectomía, no es mejor, ¿no? Porque llegas a donde llegas, que aquí estamos ya en el plano muscular, con lo cual, claro, mi pregunta una vez ya pasado, ¿no? Siempre es pensar, bueno, y entonces, si lo hubiéramos hecho por TAMIS, ¿le hubiéramos dado más chances a esta persona o no? Y también ahora, ¿qué tratamientos de rescate podemos ofrecer, ¿no? Un TAMIS, esa es una de las preguntas, o como a veces hacemos con el FTR, es la misma pregunta para el FTR que para el TAMIS. ¿Es un método válido de rescate para una lesión que tiene mal pronóstico por riesgo de metástasis ganglionar? Ampliar la resección local, ¿es una buena opción? ¿No lo es? Bueno, aquí os pongo el gran debate, que con esto podríamos estar una hora, ¿no? Un poco a ver qué opináis, Sí. qué creéis, qué opciones se le pueden dar. Bueno, yo creo que el TAMIS, bueno, hablo por alusiones, ¿no? Es una buena opción de rescate si es por margen afecto. Quiero decir, si las características de la lesión tienen unos factores de mal pronóstico que implican que hay que hacer una cirugía radical por sospecha o por porcentaje, ¿no? De afectación ganglionar, esto te da un poco igual que le hayamos hecho un TAMIS, quiero decir, el tratamiento es una cirugía radical, ¿no? Pero si es una disección endoscópica que lo que tiene es un margen afecto, que no queda claro y que no tiene factores de mal pronóstico como para tener riesgo de afectación ganglionar, sí que se puede hacer un rescate por TAMIS y puede ser una buena opción.
pero siempre que no estemos operando al paciente por riesgo de afectación ganglionar, porque si el riesgo es por afectación ganglionar, el TAMIS no te lo está solucionando tampoco, aunque dejes, ¿no? Aunque amplíes los márgenes y completes la resección. ¿Cómo lo ves eso, David, de cara al FTR? Que sería un poco lo mismo. Sí, ¿Se puede opino utilizar el igual. FTR para rescatar eso? No, opino igual que Ana. Yo creo que si hay un riesgo de afectación linfática hay que hacer una cirugía oncológica. Y además aquí por la localización yo creo que el FTR no le veo yo mucha viabilidad. Primero, Aquí no, ¿hasta aquí no. dónde habéis llegado? Aquí me olvidaría. En el mismo caso en el colon, ¿no? En el resto sí que puede ser, sí que puede aportar algo, pero si hay riesgo de invasión linfática hay que operar. ¿Y tú, Hugo, tienes algo que decir? Sí, no, lo mismo, lo mismo. Yo más bien tenía una pregunta. Ana, habías comentado en un estudio que en T1 de alto riesgo o incluso T2 que hacían quimioradio o había Sí. alguna terapia. Sí. ¿Tú crees? No sé si tienen experiencia en esto, en pacientes de muy alto riesgo anestésico. O sea, una cosa es que he comentado, o sea, quiero decir, ¿no? Casos seleccionados, como decía, comentados a lo mejor en un comité por pacientes de alto riesgo, por lo que sea, pues que se decide hacerlo así. Y otra cosa son los estudios que hay actualmente. Nosotros participamos en el TAUTEM que lleva en marcha el doctor Serra del Taulí, con varios pacientes, que ya digo, aún está pendiente de resultados definitivos, pero bueno, la verdad es que al final es lo que explicaba, ¿no? Que por qué se intenta hacer por qué el TAMIS más radioterapia pre, ¿qué evitamos con esto? Pues y además de la distensia de sutura, que es el factor principal de riesgo de una cirugía radical, pues todo lo que es resultados funcionales, incontinencia, LARS, ¿no? Y esto debido a la radioterapia que se hace, se ha visto que es similar a la cirugía radical. Entonces, pues tampoco con resultados oncológicos que todavía están en evaluación. Por ello no queda muy claro si realmente tiene algún beneficio o no, ¿no? Porque si lo que queremos es evitar un LARS, una incontinencia, una disfunción sexual y debido a la radioterapia que le estás dando, pues lo vas a tener igual. Hoy en día, con la cirugía del recto, la verdad es que debido a la robótica, a la transanal y la 3D, pues muchas veces todo esto de la disfunción sexual y el LARS y la incontinencia se puede evitar. Y a lo mejor una radioterapia no te lo está evitando. Entonces, pues hay que seleccionar los casos en casos de que por otros motivos no se pueda realizar y esperar a ver qué nos dice la ciencia. Bueno, yo diría que por la hora que es ya tendríamos que clausurar, pero en verdad, la verdad es que son muy buenas noticias, ¿no? Porque hay muchas opciones, tanto por la parte endoscópica se está evolucionando mucho en la técnica como en la parte quirúrgica, con lo cual en verdad es maravilloso, ¿no? Porque son opciones todas ellas muy válidas y bueno, a ver si también conseguimos traspasarnos los conocimientos de los unos y de los otros para todos salir más sabios y poder aportar mejor a los pacientes. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, si no, ya por la hora que es, pues daros muchísimas las gracias a los tres ponentes por las magníficas presentaciones tan trabajadas, la verdad que ha dado gusto, y a todos los que habéis estado a estas horas escuchando, que veo que todavía seguís un montón. Y muchísimas gracias y a la sociedad por organizar estas sesiones. O sea que buenas noches. Muchas gracias a todos. Y hasta la próxima. Chao, chao. Adiós, gracias. Chao.